Enseñamiento 1. El trono invisible, cuando la fe sostiene al poder. Vivimos tiempos donde la fe se transmite por wifi, donde los templos se llaman libes, y los profetas ya no caminan descalzos, sino con zapatillas de diseñador y filtros en 4 Kelvin. Pero esta historia, la de los ídolos que emergen entre la desesperación y el hambre espiritual del pueblo, no es nueva. Es una obra antigua, escrita con sangre, oro y silencio. Y uno de sus autores más lúcidos, aunque a menudo malinterpretado, fue Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo no era un hombre religioso. Tampoco un demonio como muchos lo pintan. Era, más bien, un anatomista del poder. Un cirujano sin anestesia. Alguien que, en lugar de escribir sobre cómo debería ser el mundo, tuvo la valentía de describirlo como realmente es. Sin adornos. Sin piedad. Y desde esa crudeza reveló una verdad incómoda: la religión ha sido, y sigue siendo, una de las herramientas más efectivas para controlar a las masas. En su obra Discurso sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo dice que la religión fue la causa principal de la grandeza de Roma. Pero no se refería a la fe pura o al alma espiritual del imperio. No. Hablaba de la religión como mecanismo de cohesión, como pegamento social, como excusa política para justificar la guerra, el orden y el sacrificio. Según él, un pueblo sin religión es un pueblo sin temor. Y un pueblo que no teme, es un pueblo peligroso para quien gobierna. Ahora detente un momento. Mira a tu alrededor. ¿Realmente hemos cambiado? Cuando el sistema colapsa, cuando los gobiernos pierden legitimidad, cuando las instituciones se corrompen y el caos amenaza con devorarlo todo, surge una figura. No es un político. No es un académico. Es alguien que habla con Dios. ¿Qué dice tener respuestas? Que no necesita argumentos porque su autoridad viene del cielo. O al menos eso dice. Ahí aparece alguien como el Papa Lyon. Un nuevo tipo de profeta. Carismático. Magnético. Capaz de mezclar versículos con frases de autoayuda. Capaz de hacer llorar a millones con un solo video. Capaz de construir un ejército espiritual sin levantar un dedo, solo con miradas intensas, palabras dulces y una retórica embriagadora. No importa si lo que dice tiene coherencia lógica. Importa que lo sientas verdadero. Porque la fe no necesita pruebas. Solo necesita hambre. Y hay mucha hambre. Maquiavelo entendió esto antes que nadie. Para él, la religión era una arquitectura simbólica al servicio del poder. Un diseño estratégico. No necesariamente un camino hacia lo divino, sino una herramienta para evitar el caos. Porque el ser humano, cuando se siente vigilado por un Dios, se comporta mejor. Trabaja más. Obedece más. Cuestiona menos. Y esa obediencia no tiene que surgir de la verdad. Puede surgir perfectamente de una ilusión. Maquiavelo lo dice sin rodeos: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. El gobernante no necesita ser virtuoso. Basta con que lo parezca. Basta con que se vista de blanco, hable de paz, llore en cámara, y jure que todo lo hace por amor. La moral se vuelve una máscara. La religión, un disfraz. Pero el efecto en la gente es real. Porque las masas no analizan. Las masas sienten. Y cuando sienten que alguien es enviado, lo siguen. Aunque los lleve al abismo. Hoy no tenemos emperadores romanos, pero sí tenemos influencers espirituales. No tenemos inquisición, pero sí algoritmos que premian al que más dogma reproduce. La cruz fue sustituida por un micrófono. El púlpito por un canal de YouTube. Pero el mensaje es el mismo: sígueme, y serás salvo. ¿Y por qué esto sigue funcionando? Porque, como bien observó Maquiavelo, el ser humano necesita creer. No por debilidad, sino por estructura. Necesitamos sentido. Narrativas. Propósitos. Y cuando la ciencia no basta, cuando la política decepciona, cuando el vacío existencial duele demasiado, cualquier figura que hable con convicción se vuelve un faro. Aunque sea un espejismo. Papa Lyon no es un error. Es un síntoma.
Es la respuesta simbólica a un mundo que se cae a pedazos y busca algo a lo que aferrarse. Es la versión digital del sacerdote medieval. Es el reflejo de una sociedad hambrienta de dirección, pero incapaz de pensar críticamente. Y en eso, Maquiavelo tendría una sonrisa amarga. Porque sabía que el pueblo prefiere 1000 veces una mentira reconfortante que una verdad incómoda. Pero no se trata solo de él. Se trata de nosotros. ¿Quién permite que estas figuras tengan poder? ¿Quién les da el micrófono? ¿Quién comparte sus videos, llora con sus palabras, dona dinero y defiende su pureza como si fuera un dogma? El mismo pueblo que, siglos atrás, aplaudía las cruzadas, la Inquisición o la corona ungida por Dios. El mismo pueblo que no quiere libertad real, sino una jaula con palabras bonitas. Maquiavelo no despreciaba al pueblo. Solo entendía su lógica. Sabía que para que un Estado funcione, necesita símbolos. Y no hay símbolo más poderoso que la religión. Pero también sabía que esos símbolos pueden volverse veneno si se convierten en espectáculo. Porque lo sagrado, cuando se vuelve entretenimiento, se pudre. Y sin embargo, funciona. Funciona porque apela al corazón. Porque promete sentido. Porque da identidad. Porque crea tribus, enemigos, milagros. Y mientras funcione, habrá quienes lo usen. Como estrategia. Como plataforma. Como trono invisible. Ese es el mundo que Maquiavelo nos advirtió. Uno donde el poder no siempre se ve. Donde la fe puede ser la cadena más sutil. Donde el mayor tirano no necesita ejército, sino un público devoto. Donde el nuevo príncipe se disfraza de profeta. Y nosotros, con lágrimas en los ojos, le abrimos las puertas. Pero esto apenas comienza. En el siguiente enseñamiento, desnudaremos la figura del nuevo profeta. Veremos cómo se construye el aura sagrada en la era del espectáculo. Y cómo, detrás de cada mirada celestial, puede haber un cálculo frío. Porque no hay poder más perfecto que aquel que se ejerce en nombre de Dios. Enseñamiento 2. El nuevo profeta, la construcción maquiavélica del Papa Lyon. El profeta moderno no necesita desierto. No necesita revelaciones ni ángeles. Solo necesita una cámara encendida, una historia conmovedora y un algoritmo que lo bendiga. Maquiavelo, si viviera hoy, no escribiría cartas a príncipes renacentistas, sino guiones para campañas de contenido espiritual. No porque fuera cínico, sino porque comprendía, mejor que nadie, la esencia del poder, la percepción lo es todo. Y en un mundo donde lo sagrado se mide en vistas y la redención se compra con clics, el nuevo profeta se forja como producto. Como marca. Como estrategia. Pero vayamos más despacio. Maquiavelo dedicó páginas enteras a explicar cómo un líder debe forjar su imagen. En El Príncipe, repite la idea de que el gobernante debe parecer virtuoso, no serlo necesariamente. Debe parecer justo, misericordioso, piadoso, fiel, aunque en su interior sea todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el pueblo no ve el corazón. Ve el espectáculo. Ve la puesta en escena. La política es teatro. Y la religión, en manos del estratega, es su mejor guión. En este nuevo siglo, el escenario ha cambiado, pero las reglas son las mismas. Y ahí entra Papa Lyon, no como simple influencia espiritual, sino como un ejemplo quirúrgico del uso maquiavélico de lo religioso para construir poder simbólico. Observa su presencia, voz suave, mirada profunda, silencios cargados de misterio. Cada palabra parece venir de un lugar sagrado. Cada gesto parece parte de un ritual. Pero todo está calculado. Todo está diseñado. Todo es forma. Lo que Maquiavelo llamaría virtud, no en el sentido moral, sino como habilidad política, capacidad de crear realidades a través de la percepción. Papa Lyon es el nuevo profeta, sí. Pero no porque haya sido elegido por Dios, sino porque entendió cómo funciona el alma colectiva. Porque supo leer el hambre del pueblo. Porque vio la oportunidad de ocupar el vacío que dejaron las iglesias tradicionales, los partidos desacreditados, los líderes sin carisma. Y supo vestirse con los ropajes del Redentor. Maquiavelo habría admirado eso.
No porque compartiera sus creencias, que no las tenía, sino porque entendía que quien domina la narrativa espiritual, domina también el corazón de los pueblos. En Roma, los augures bendecían al emperador. Hoy, los laics bendicen al gurú. Papa Lyon no necesita de una iglesia para predicar. Su templo es la pantalla. Su liturgia, los clips emotivos. Su Biblia, el algoritmo. Y como todo buen príncipe moderno, no solo predica, sino que se convierte en símbolo viviente. Porque Maquiavelo lo decía, pocos ven lo que eres, pero todos ven lo que aparentas. Y en la era de las apariencias, eso basta para edificar poder. Pero hay algo más profundo. Algo más oscuro. Algo que el mismo Maquiavelo no ignoraba, el uso del amor como control. El nuevo profeta no manda con espada. Manda con abrazos. No impone con miedo directo, sino con ternura. Su lenguaje es el de la compasión, pero su efecto es el de la obediencia. ¿Quién puede contradecir a alguien que habla con amor? ¿Quién se atreve a dudar de aquel que solo quiere ayudarte? Es un arma perfecta. Maquiavelo habría aplaudido ese método. Porque entendía que el poder más duradero no es el que se impone por la fuerza, sino el que se implanta como necesidad. El que no parece poder, pero lo es. El que se disfraza de guía, pero gobierna tu conciencia. Papa Lyon no necesita castigar. El mismo público se encarga de atacar a quien lo critique. No necesita defenderse. Sus seguidores lo hacen con furia casi religiosa. Ha creado una comunidad que funciona como ejército emocional. Y lo ha hecho sin levantar la voz, sin maldecir, sin romper una sola ley. Eso es maquiavelismo puro. El príncipe moderno no necesita palacio. Solo necesita control narrativo. Y Papa Lyon domina la narrativa del Redentor. Se presenta como alguien que fue herido, que cayó y se levantó, que conoció el abismo y regresó con sabiduría. El clásico viaje del héroe, envuelto en códigos espirituales. Cada testimonio, cada lágrima pública, cada yo estuve ahí, pero encontré la luz, fortalece su trono invisible. Porque el nuevo trono no está hecho de oro, sino de empatía fabricada. Y eso es lo más peligroso. Porque en este teatro de almas, el profeta que mejor actúe no será el más verdadero, sino el más efectivo. Y eso Maquiavelo lo sabía. Por eso nunca escribió manuales de moral, sino tratados de realidad. Porque entendía que el poder no premia la bondad, sino la astucia. Entonces, ¿qué hay detrás del Papa Lyon? ¿Fe genuina? ¿Un alma iluminada? ¿O solo un maestro de la percepción, un príncipe moderno que entendió que el lenguaje divino es el más útil para gobernar mentes? La respuesta está en nosotros. Porque Maquiavelo también entendía otra cosa, el pueblo construye a sus ídolos. Y lo hace con desesperación. Con necesidad. Con deseo de ser guiado. No hay profeta sin pueblo dispuesto a creer. No hay trono sin manos que lo sostengan. Por eso, más que juzgar al Papa Lyon, deberíamos preguntarnos, ¿qué vacío estamos tratando de llenar al seguirlo? ¿Qué heridas estamos dispuestos a cubrir con promesas dulces y respuestas rápidas? ¿Qué parte de nosotros anhela tanto ser salvada, que deja de pensar por sí misma? El nuevo profeta no es un engaño externo. Es un espejo interno. Refleja lo que queremos oír. Lo que necesitamos creer. Y mientras sigamos buscando salvación afuera, figuras como él seguirán apareciendo. Porque el poder siempre sabrá disfrazarse de verdad. Maquiavelo nos lo advirtió. No desde el desprecio, sino desde la lucidez. Nos dijo que el príncipe más eficaz no es el más fuerte, sino el que mejor entiende la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, dolorosa, frágil, contradictoria, está dispuesta a entregar su libertad, si a cambio le prometen sentido. Y así, el profeta se convierte en amo. Y nosotros, en creyentes agradecidos. Y la historia se repite. Solo que esta vez, el incienso huele a píxeles, y el altar está en la palma de tu mano. Pero aún no hemos terminado. En el siguiente enseñamiento, descenderemos un nivel más profundo. Examinaremos el uso del miedo moral como sistema de control.
Veremos cómo el nuevo profeta, como los antiguos emperadores ungidos por la Iglesia, no solo ofrece amor, sino también advertencias, del pecado, del fracaso, del infierno emocional. Porque el miedo, decía Maquiavelo, gobierna más que el amor. Y ahí es donde la fe se convierte en cadena. Enseñamiento 3, el miedo como altar, como el profeta usa el pánico para gobernar. No hay instrumento más eficaz que el miedo. Ni la espada. Ni el dinero. Ni siquiera el amor. Porque el amor puede disolverse, pero el miedo se adhiere al alma. Se instala en las entrañas y modifica la conducta sin que nadie lo note. Es silencioso, invisible, obedecido. Y Maquiavelo lo sabía. El miedo, decía, es más seguro que el afecto. Porque el afecto depende de la voluntad del otro. Pero el temor, bien dosificado, mantiene a los hombres en línea, incluso cuando no entienden por qué. Es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, escribió en El Príncipe. Y eso no era una invitación al terror sin rostro, sino una observación clínica. El miedo es una palanca estable para mover masas. Y en la religión, el miedo ha sido desde siempre un altar. Miedo al castigo divino. Miedo al pecado. Miedo a perder la salvación. Miedo a ser excluido del rebaño. Miedo a vivir sin propósito. El miedo no es un error dentro del sistema espiritual, es el motor del sistema. Sin ese abismo debajo de los pies, ¿quién necesitaría fe? ¿Quién buscaría redención si no creyera primero que está condenado? La genialidad maquiavélica no fue inventar el miedo, sino señalar que quien lo controla, controla también la voluntad del pueblo. Y aquí entra, una vez más, el fenómeno del Papa Lyon. Pero esta vez, lo miramos desde otro ángulo. Ya no como símbolo del amor espiritual ni como redentor con aura de paz, sino como estratega emocional. Como constructor de miedos personalizados. Porque en su discurso, detrás de cada palabra de consuelo, hay una advertencia silenciosa. Frases como no escuchar tu alma te llevará al fracaso, si no te liberas espiritualmente, repetirás los mismos errores, quien no conecta con su esencia vivirá en la oscuridad, no son solo reflexiones. Son formas elegantes de sembrar terror. De pintar un infierno psicológico, moderno, invisible. No el fuego eterno de los dogmas antiguos, sino el infierno de una vida vacía, sin propósito, sin luz. Y nadie quiere vivir en la oscuridad. Nadie quiere fracasar. Así que obedecemos. Seguimos al guía. Nos suscribimos al camino que promete liberarnos de ese destino. Pero la ironía es que el camino es también la trampa. Maquiavelo habría reconocido esta táctica como una forma avanzada de manipulación, hacer que el pueblo tema, no por lo que el líder pueda hacerle, sino por lo que pueda pasar si no lo sigue. Eso es poder absoluto. El miedo no viene del castigo externo. Viene de la creencia interior. De la sensación de que si no actúas como se espera, todo se romperá. Tus relaciones, tu carrera, tu identidad. El nuevo profeta no grita, pecador. Dice, te estás traicionando. Y eso duele más. Porque convierte el juicio en algo íntimo. Maquiavelo lo diría así, cuando el temor se instala dentro del corazón del pueblo, ya no se necesita violencia externa. Papa Lyon no necesita levantar la voz. Le basta con describir lo que le pasará al que no despierte. Y lo hace con compasión. Con calma. Como un padre que avisa al hijo que si sigue ese camino, sufrirá. Pero el efecto es el mismo que tenía el infierno medieval. Te paraliza. Te somete. Te convierte en discípulo. Y lo más alarmante es que lo hace parecer amor. Porque el nuevo poder no se impone desde la dureza, sino desde el discurso de te lo digo por tu bien. No es castigo, es enseñanza. No es juicio, es verdad. Pero toda verdad que no puedes cuestionar se convierte en dogma. Y todo dogma es una celda con incienso. ¿No lo ves? El miedo ha evolucionado. Ya no se presenta como látigo. Se disfraza de consejo espiritual. De llamado interior. Pero sigue siendo miedo. Miedo a quedarte atrás. Miedo a no ser evolucionado. Miedo a perder tu misión.
Maquiavelo jamás habría despreciado esa estrategia. La habría admirado. Porque entendía que un gobernante no necesita armas si logra que el pueblo se autocensure. Si logra que el pueblo piense que necesita ser salvado, no por el Estado, sino por él mismo. Entonces, el líder ya no es un opresor. Es un guía. Un coach del alma. Y la gente no se rebela. Agradece. Eso es lo más perverso del miedo espiritual moderno, que se disfraza de despertar. Pero la lógica maquiavélica es implacable. Él sabía que el orden social depende de la percepción de amenaza. Lo dijo claramente en los discursos sobre Livio: los hombres temen más perder lo que tienen que aspirar a lo que desean. Por eso, todo régimen exitoso se construye sobre la idea de que el caos está a un paso, y que solo el gobernante puede evitarlo. Papa Lyon representa esa figura. El que advierte que si no lo sigues, si no haces el trabajo interno, terminarás en un laberinto de dolor. Y lo peor es que quizás tenga razón. Pero eso no invalida el análisis maquiavélico, la verdad no importa tanto como su uso. Y cuando la verdad se usa para generar dependencia emocional, estamos frente a un nuevo tipo de tiranía, la tiranía de lo espiritual. Y como toda tiranía, se vuelve casi indetectable. Porque no hay cárceles. No hay tortura. Solo hay culpa. Autoexigencia. Una sensación perpetua de insuficiencia. Y una fe ciega en el único que parece tener el mapa de salida. ¿Y quién le dio ese mapa? Nosotros. Nosotros, los sedientos. Los rotos. Los que buscamos respuestas rápidas. Los que preferimos una voz segura, aunque sea autoritaria, a enfrentar el vacío. Porque el vacío da miedo. Y ahí vuelve el círculo: miedo al vacío, miedo al error, miedo al silencio. Y entonces, más Papa Lyon. Más contenido. Más dependencia. Más fe. Maquiavelo lo vio venir, siglos atrás. Lo vio cuando analizó cómo los reyes usaban a la iglesia para mantener al pueblo manso. Lo vio cuando escribió que los líderes deben ser constructores de imágenes y sembradores de creencias. Lo vio cuando entendió que la religión no siempre libera. A veces, solo cambia el tipo de cadena. Entonces, pregúntate con sinceridad: ¿de qué tienes miedo? ¿Qué parte de tu alma ha sido entrenada para obedecer, no por castigo, sino por la amenaza dulce del abandono espiritual? Porque hasta que no mires ese miedo de frente, seguirás buscando salvadores. Y los salvadores, lo sabes, siempre tienen precio. Incluso si sonríen. Incluso si dicen te amo. Pero esto aún no termina. En el siguiente enseñamiento, revelaremos la otra cara de la virtud, la hipocresía. Veremos cómo Maquiavelo entendía que la apariencia de moralidad es el disfraz favorito del manipulador. Y cómo el Papa Lyon, al igual que los antiguos pontífices, puede predicar virtud mientras esconde una maquinaria de poder detrás del telón. Porque en el teatro de la fe, la verdad no siempre entra por la puerta principal. Enseñamiento 4, la farsa sagrada, cuando la virtud es un disfraz maquiavélico. No hay nada más poderoso que la apariencia de la virtud. No el bien auténtico. No la compasión genuina. No la verdad desnuda y brutal. No. Lo que más domina, lo que más somete, lo que más seduce, es la imagen del bien. El disfraz de la pureza. El perfume de la santidad cuidadosamente elaborado. Y Maquiavelo lo sabía con precisión quirúrgica. La política no se sostiene en la verdad, sino en la utilidad de lo creído, decía con fría lucidez. Y por eso advertía: el príncipe no necesita ser virtuoso. Basta con que parezca serlo. Porque la masa, el pueblo, el rebaño, como quieras llamarlo, no escudriña el alma de sus líderes. Solo observa su gesto. Solo escucha su tono. Solo reacciona al símbolo. El símbolo de la bondad. El emblema de la humildad. La estética del iluminado. Ahí entra la figura del Papa Lyon como una obra maestra de ingeniería maquiavélica. El nuevo sacerdote sin iglesia. El redentor sin cruz. El avatar de la paz emocional que predica transformación mientras levanta una marca. Que llora en cámara mientras vende cursos.
que bendice con palabras dulces mientras cosecha obediencia. Y el truco es perfecto. Porque no hay contradicción visible. Todo está envuelto en espiritualidad. En desarrollo personal. En palabras suaves que tranquilizan mientras anestesian. En mensajes que invitan al amor, pero contienen una dirección implícita: sígueme. Maquiavelo, si lo viera, no lo condenaría. Lo entendería. Diría que el Papa Lyon ha hecho exactamente lo que debe hacer un príncipe moderno: construir una imagen inviolable. Rodearse de símbolos que lo conecten con lo sagrado. Usar la virtud como fachada, como arma simbólica, como escudo moral. Porque una vez que el público cree que eres bueno, todo lo que hagas se justifica. Incluso lo que no es tan puro. Incluso lo que genera lucro. Incluso lo que manipula emociones. Un hombre prudente no puede, ni debe, mantener su palabra cuando hacerlo va en su contra, escribió Maquiavelo. Y detrás de eso hay una tesis más profunda: la moral no es universal. Es estratégica. Y quien entienda eso, puede moldearla según convenga. Papa Lyon no necesita violar principios abiertamente. Le basta con modularlos. Adaptarlos. Redefinirlos. Puede predicar el desapego, mientras crea dependencia emocional. Puede hablar de humildad, mientras construye una figura casi mesiánica. Puede invocar al amor propio, mientras sugiere que necesita sanar con él para estar completo. Y la audiencia aplaude. Porque la percepción de virtud es tan adictiva como la fe misma. Queremos ídolos que nos parezcan puros. Queremos creer que alguien lo logró. Que alguien despertó. Y si esa persona, además, es cálida, carismática, cercana, entonces entregamos el alma sin preguntar. Ahí radica el peligro maquiavélico. En el consentimiento inconsciente. En la sumisión voluntaria a quien se presenta como guía, como sanador, como reflejo de lo que queremos ser. Pero ¿quién verifica esa virtud? ¿Quién cuestiona si lo que dice es coherente con lo que vive? ¿Quién se atreve a examinar al ídolo, cuando su imagen es tan perfecta que cualquier duda parece una blasfemia emocional? Maquiavelo era brutalmente honesto: los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Hoy podríamos parafrasearlo así: la gente perdona cualquier mentira si cree que tú tienes la llave de su felicidad. Y esa es la trampa del nuevo profeta. Porque no necesita imponer doctrina. Solo necesita construir reputación. La reputación de ser bueno. De ser sabio. De haber trascendido. Y entonces, la gente llenará los vacíos. Interpretará lo que sea necesario para mantener la fe. Defenderá la imagen aunque la realidad se desmorone. Y cuando haya contradicciones, cuando se filtren verdades incómodas, cuando la fachada tenga grietas, aparecerá la vieja excusa: es humano. Pero solo después de haberlo convertido en semidios. Maquiavelo habría reído amargamente. Porque sabía que la hipocresía bien vestida no solo no es un defecto, es un requisito. Un arte. Un pilar del poder duradero. ¿Y qué pasa cuando se descubre la farsa? Nada. Porque la masa rara vez abandona a su ídolo por decepción moral. Solo lo hace cuando deja de obtener lo que esperaba. Mientras el profeta siga dando emociones, catarsis, sentido, consuelo, será perdonado. Incluso si se cae la máscara. Porque lo importante no es que sea verdadero. Es que siga funcionando. La función precede a la verdad. La utilidad precede a la ética. Eso es maquiavelismo puro. Y es por eso que figuras como Papa Lyon sobreviven a las críticas. Porque no dependen de la verdad, sino del efecto emocional que generan. Son, como diría Maquiavelo, arquitectos del imaginario colectivo. Y ese imaginario, una vez que los consagra, los vuelve intocables. Pero tú no estás obligado a aplaudir. Estás aquí para mirar con otros ojos. Para quitarle el maquillaje a la virtud. Para reconocer que no todo lo que brilla es conciencia. Que no todo lo que sana es amor. Que detrás del mensaje más luminoso puede haber una estrategia tan calculada como una campaña militar. Porque Maquiavelo nos enseñó que no hay tiranía más sofisticada que la que se disfraza de liberación.
que no hay amo más eficaz que el que se presenta como servidor. Y que no hay trampa más sutil que aquella que tú mismo defiendes, creyendo que es libertad. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Negar la virtud? ¿Rechazar todo liderazgo espiritual? No. Maquiavelo no te invita al cinismo absoluto. Te invita a la lucidez. A dejar de ser espectador. A reconocer el juego. A entender que si alguien tiene poder sobre ti, emocional, espiritual, moral, es porque tú se lo diste. Y puedes recuperarlo. Puedes admirar sin rendirte. Escuchar sin obedecer. Inspirarte sin idolatrar. Puedes romper el hechizo. Pero para eso, necesitas hacer lo más difícil, pensar. En el próximo y último enseñamiento, daremos ese paso final, el despertar del cínico lúcido. El que ya no necesita profetas. El que mira el teatro, entiende el guión y elige otra cosa. Veremos cómo Maquiavelo no solo nos mostró la crudeza del poder, sino que también nos enseñó cómo ser libres en un mundo de máscaras. Porque la lucidez también puede ser una forma de fe. Enseñamiento 5, el despertar del cínico, Maquiavelo, libertad y el fin de la inocencia. Todo espectáculo llega a su fin. Toda máscara, algún día, se resquebraja. Todo profeta, por más carismático que sea, tropieza con la realidad. Pero la pregunta no es qué pasa con el profeta. La pregunta es qué haces tú cuando te das cuenta de que tu fe fue una herramienta en manos de otro. Y aquí es donde entra Maquiavelo como guía final. No como el demonio que muchos imaginaron, sino como un maestro crudo, sin filtros, sin consuelo. Su enseñanza nunca fue sobre cómo dominar. Fue sobre cómo no dejarse dominar. Sobre cómo vivir lúcido en un mundo lleno de sombras que se disfrazan de luz. El despertar del cínico no es amargura. Es liberación. Es el momento exacto en que entiendes que el juego de poder está en todas partes, en la política, en la religión, en las redes sociales, en los discursos de amor, en los cursos de sanación. Y que ese juego no se detiene. Lo único que puedes hacer es verlo y decidir no ser pieza. Maquiavelo escribió El Príncipe para un gobernante, sí. Pero en el fondo, dejó entre líneas una advertencia para todos: no seas ingenuo. No confundas virtud con estrategia. No entregues tu juicio a quien dice saber más que tú. Hoy, el Papa Lion, como símbolo, representa todo lo que Maquiavelo diagnosticó hace 500 años. No es una persona, es un fenómeno. Una síntesis perfecta de imagen, emoción, espiritualidad superficial y control simbólico. Es la encarnación del nuevo príncipe espiritual. Y si lo sigues ciegamente, si entregas tu pensamiento, tu discernimiento, tu necesidad de verdad a alguien como él, entonces has perdido tu libertad interior. Y lo peor, ni siquiera lo sabrás. Porque no hay tiranía más profunda que aquella que tú eliges, creyendo que es guía. Maquiavelo no hablaba desde la crueldad. Hablaba desde la experiencia. Había visto caer repúblicas por exceso de idealismo. Había visto a pueblos enteros ser engañados por discursos religiosos que prometían salvación y terminaban en guerra, en pobreza, en silencio. Por eso, en su obra, pone el dedo en la herida: la fe mal dirigida es una herramienta peligrosa. Puede construir naciones o arruinar conciencias. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Despertar. Abrir los ojos. Entender que la espiritualidad no debe ser espectáculo. Que la verdad no necesita marketing. Que el amor real no genera dependencia. Que nadie, absolutamente nadie, tiene acceso directo a tu alma más que tú mismo. Este es el punto donde el espectador se vuelve autor. Donde dejas de mirar y comienzas a pensar. Donde ya no necesitas que un maestro te diga qué es el éxito, la sanación o la iluminación. Donde empiezas a construir tu propia filosofía. Tu propio camino. Porque la libertad no está en rechazar toda guía, sino en tener el poder de elegir con conciencia. De saber cuando algo te ayuda y cuando algo te somete. De distinguir entre inspiración y manipulación. De ver el mecanismo sin dejar de tener corazón. Maquiavelo no te da una moral. Te da una herramienta, la lucidez estratégica.
Y eso, en este siglo de ídolos digitales, es más necesario que nunca. Papa Lion no es el enemigo. Es el reflejo. Es la prueba de que aún buscamos figuras sagradas. Aún queremos que alguien nos diga qué hacer. Aún nos da miedo estar solos frente al abismo de la existencia. Pero tal vez el verdadero despertar no esté en encontrar al guía correcto, sino en aceptar que puedes caminar solo. Y cuando caminas solo, por primera vez, sin dogmas, sin profetas, sin miedo, entonces sí, como diría Maquiavelo, estás preparado para gobernarte a ti mismo. Ese es el fin de la inocencia. Y el inicio de la verdadera libertad. Si este mensaje resonó en tu interior, compártelo con alguien que aún no ha escuchado su propia verdad. A veces, una sola palabra dicha en el momento preciso puede ser la chispa que encienda un fuego dormido. No subestimes el poder de un gesto consciente, lo que tú das al mundo, regresa y regresa amplificado, en forma de claridad, fuerza y propósito. Desde el lugar en el que estés recibiendo estas palabras, quiero decirte que tu presencia aquí tiene sentido. No es casualidad. Agradezco profundamente tu atención, tu tiempo, tu apertura. Caminar juntos en este tipo de reflexión no es solo ver un video, es atreverse a mirar hacia adentro. Y sé que si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para cruzar el umbral. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es entretenimiento, es confrontación, es despertar, es la posibilidad de dejar atrás versiones viejas de ti y renacer con más verdad. El próximo mensaje no será más liviano. Será más hondo. Porque estamos aquí para eso, no para adormecernos, sino para recordar quiénes somos sin el ruido. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación más íntima. Deja en los comentarios lo que este mensaje movió dentro de ti. ¿Qué herida tocó? ¿Qué parte te incomodó o te encendió? ¿En qué momento sentiste que esto era para ti? Porque tu palabra, tu testimonio, puede abrir los ojos de otros. Y este canal no es mío, es nuestro. Es un espacio de reflexión colectiva, un refugio para quienes ya no quieren seguir fingiendo. Y si hay una verdad que aún no hemos nombrado, si hay un tema que arde en tu pecho y merecería ser explorado, compártelo. ¿De qué deberíamos hablar en los próximos videos? ¿Qué máscaras hay que arrancar? ¿Qué verdades hay que liberar? Nos vemos muy pronto. Pero lo más importante, que te encuentres contigo mismo en el camino.